Muy buenas desde Madrid, España. Yo soy Jacob y te quiero dar la bienvenida a nuestro live stream. Cada semana estoy haciendo un live stream, entrevistas, preguntas y respuestas y todo en nombre de Evangelismo con Jacob, Evangelismo Creativo y Eficaz y el Ministerio de On the Red Box. Y como hemos hecho en las últimas 2 semanas, pues tenemos nuestro invitado con nosotros. Pero antes de empezar con Arnold y el tema de hoy, ya que estás aquí y ya que has sido notificado, seguramente tú estás aquí porque te has suscrito a nuestro canal y ya las notificaciones saltaron y aquí estás. Así que gracias por responder. Va a ser un tiempo de 45 minutos. Si no puedes ver todo ahora, pues lo puedes ver un poco más adelante porque lo vamos a dejar ahí colgado en el Facebook de Arnold y el YouTube el YouTube mío. Así que nada, pues hoy el tema va a ser súper interesante, así que quiero pues dar paso a nuestro invitado, Arnold Puss, desde Alemania. ¿Qué tal, Arnold? Hola Jacob, muy bien. Gracias por la oportunidad de estar con vosotros hoy otra vez. Sí, sí, mira que ya llevamos 2 semanas, hemos completado 2 semanas y otra semana más. Estamos repasando las 4 columnas del mensaje del Evangelio para niños, para niños. Entonces, seguramente los que más, yo creo que todo el mundo se puede beneficiar de tu enseñanza, porque si, mira, que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Entonces, sí, y yo cuando preparo una predicación, no quiero predicar solo a adultos. Siempre digo a los pastores, no, que los niños se queden en el culto, en el servicio, porque mi mensaje va a llegar a ellos también. Intento preparar mi mensaje para un promedio de una persona de 9 años, 10 años. Así, el Evangelio es para todas las edades. Pero si eres maestro de escuela dominical o un padre, una madre, y quieres enseñar a vuestros hijos qué es el Evangelio, has llegado al sitio idóneo porque Arnold nos va a hablar de ello. Arnold, que hablamos primero de la ley y cómo hablar acerca de los mandamientos a los niños, y luego la eternidad, cómo hablar del cielo, infierno, el juicio, la muerte. Muy fuerte la semana pasada, pero súper bien. Y hoy, ¿qué nos vas a presentar? Entonces, hoy vamos a hablar de la solución para nuestro problema. Como has dicho, toda la humanidad tiene un problema y es el pecado. ¿Cómo sabemos lo que es pecado, lo que no es pecado? Los 10 mandamientos nos muestran claramente qué es lo que causa el problema en nuestra vida y viendo el día del juicio y la eternidad, pues vemos las consecuencias son graves. Hmm. Entonces, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué murió Jesús? Pues justamente porque el Evangelio tiene muy malas noticias. Y las malas noticias básicamente vienen de que todo lo que hacemos tiene secuelas, ¿no? Y nosotros lo hemos visto en vidas de adultos, como por ejemplo el odio transforma el rostro y crea, pues, aísla a las personas, ¿no? Rompe relaciones en familias. Hemos visto como, pues, la impureza sexual, la fornicación, ¿no? Nos hace sentir sucios y nos engancha en pornografía, en adicciones. Todo eso como adultos lo hemos visto y estamos muy conscientes de ello. Pero nos preguntamos, bueno, las secuelas de una mentira de un niño, de una niña, no van a ser para tanto, ¿no? Pero la verdad es que las consecuencias del pecado son las mismas para todos. Y por eso es tan importante que hablemos con los niños del Evangelio, porque de esa forma ellos pueden buscar el remedio y pueden vivir una vida larga, muchos años, pues cerca de Cristo
y disfrutar de todo lo que Él ha hecho por nosotros y servirle con toda la vida, ¿no? Entonces, ahí va un poco la importancia de hablar con los niños. Pero, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Cuáles son las malas noticias? Pues una de las cosas es que el pecado nos ensucia. ¿Sabes? Estos días estaba en casa de mi madre y en su cocina ella tiene unas sillas muy bonitas, pero muy duras. Entonces, hace unos años, ella decidió que iba a hacer algo, que no estaba a gusto con estas sillas. ¿Y sabes lo que compró? Ella compró unas pieles de oveja. No sé si en algún momento has visto algo así en las sillas. Aquí en Alemania es muy común. Y ella me estaba diciendo que cuando los había comprado, pues ella al principio estaba como muy cuidadosa. Estaba diciendo, no te sientas ahí, no comas ahí, cuidado con las salsas, cuidado con la bebida, ¿no? Porque su temor era que se ensuciara. Y más cuando tiene muchos nietos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Con el tiempo, ella comenzó a relajarse, a decir, bueno, no pasa nada, un vaso de agua, no pasa nada. Bueno, estás comiendo un trocito de pan o patatas fritas, bueno, las migas no son para tantos. Y poco a poco, los años pasaron y la piel de oveja se convirtió en algo que sigue siendo cómodo, pero ya no es tan bonito, ¿no? Está oscurecido y está pues con muchas cosas por dentro, ¿no? Y así es, por ejemplo, el pecado y nos ensucia en el corazón, nos mancha. Y como una piel, ¿no? ¿Cómo la vas a lavar? No la puedes meter a la lavadora, puedes hacer el mejor intento de limpiarla un poco, pero estas manchas, pues no las sacas. Entonces, una Y pregunta, Arnold. sí, Entonces, cuando en otra entrevista tú hablaste de la ley y los mandamientos, y cuando hablamos con los niños acerca de los 10 mandamientos, ellos se ven como sucios, como esta lana. Es lo que claro, estás diciendo, ¿no? lo que estoy diciendo que es el pecado nos ensucia. El pecado Lo nos veamos ensucia. o no lo veamos. Claro, entonces en la vida de un niño o un mayor. Entonces, y hoy vas a tocar el tema de la solución. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo vamos a lavar esta Entonces, lana? claro, es efectivamente, muy bien. Entonces vemos que los niños tienen el mismo problema que tenemos nosotros. El pecado, su pecado los esclaviza igual, los ensucia igual, los aleja de Dios igual. Y ahora nos preguntamos, pues hay un remedio, sabemos que hay un remedio, y esa es la muerte de Jesucristo en la Y cruz. esa es la tercera columna del Evangelio, que es la solución y la cruz. Ahora, ¿por qué, Arnold, por qué tuvo que morir Jesús en la cruz y no otro? Pues mira, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Nosotros sabemos que Jesús fue perfecto en todo, ¿no? Y la mayoría de los niños han escuchado esas historias donde Jesús convierte el agua en vino, donde Jesús sana a los enfermos, donde Jesús consuela a los entristecidos. Esas historias son las que los niños leen y escuchan todo el tiempo, ¿no? Entonces ellos saben que Jesús destaca y es diferente que cualquier otra persona que haya vivido. Ahora, lo que los niños tienen que vivir, tienen que ver es que ahí no termina la cosa, sino Jesús hizo algo que ningún otro ser humano ha podido hacer. Él nunca ensució su vida, él nunca fue encerrado por el pecado, esclavizado, sino él fue perfecto en todo. Entonces, él pudo tomar nuestro lugar en la cruz. Ahora, lo que yo estoy viendo es que pocas veces nos atrevemos a hablar de la cruz con los niños. Claro, y, No sé y cómo puedes ayudar al niño a entender esto, lo que acabas de explicar, porque yo lo entiendo, pero un niño de 9 años, ¿cómo puedes ayudarle a entender que es por medio de Cristo? pues primero los niños tienen que ver lo que pasó en la cruz en sí, ¿no? Entonces tienen que ver cómo Él murió por nosotros. Bueno, Tienen que ver, para un momento, pero esto es mucha sangre. O sea que la cruz son clavos y espinos y
y un Jesús desnudo y lleno de sangre. ¿No es demasiado cruel hablar de la crucifixión a un niño o sea, que se impresiona con facilidad? Sabes que eso es verdad, impresiona muchísimo. ¿A que Yo he sí? notado que a los niños yo he notado que a los niños les encanta escuchar lo que pasó en la cruz, les fascina. Ahora, yo no mostraría una película como La Pasión de Cristo a los niños. Yo les hablaría, les contaría, ¿no? Traería a lo mejor, ahora mismo aquí hoy no he traído, ¿no? Pero traería clavos, traería pues para que una corona de espinas, para que se lo imaginaran y sí, pues en su mente, su imaginación es suficiente para que ellos puedan ver lo que Cristo vivió y pasó por nosotros, ¿no? Y la gravedad de la cruz. Ahora, hay ilustraciones que puedes usar a lo mejor en Biblias de niños y yo creo que lo importante es mencionarlo y hablarlo mucho, ¿sabes? Cuando hablas de, por ejemplo, cómo lo engañaron, cómo lo escupieron, para eso no necesitas un dibujo, pues nosotros nos podemos imaginar lo que es cuando alguien te insulta, ¿no? Y cuando piensas, eso es lo que pasó Jesús, o cuando piensas, ¿no? En como que sus amigos lo dejaron, cómo fue juzgado, cómo fue acusado falsamente, ¿no? Cómo fue ofendido, cómo fue golpeado. Pues esas son cosas que los niños sí pueden entender de alguna manera. Bueno, Pero la clave es que es sí. por ese momento que nuestras vidas pueden ser transformadas. Qué Nosotros, fuerte, claro. Entonces es en ese momento, ¿no? Que llega el poder de Dios para abrir el corazón y preparar el corazón con fe, ¿verdad? claro, porque si decimos Jesús lava nuestros corazones, Él puede quitar nuestras manchas, o es más, Él puede darnos un corazón nuevo que no tiene ninguna mancha, que está nuevo, completamente limpio. Entonces ellos pueden entender eso, pero si no tienen la cruz y la resurrección de Cristo a donde anclar Claro. esta verdad, donde decir, ahí ocurrió, ese es el momento. Entonces, pues em, esa verdad no tiene fundamento, no tiene base, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta importante para ti, pero antes de hacerte la pregunta, quiero mencionar a Luisa Fuentes, que nos saluda desde Puerto Rico, y también Daniel Esteban, que desde Chile, fíjate, desde Chile nos saluda y me alegro que hayas podido enchufar y ver lo que estamos haciendo y enseñando. Gracias, Daniel. Y una persona más que vemos en YouTube, que es Diego, y él desde Barcelona. ¿De qué equipo eres, Daniel? Solo pregunto. Casi seguro lo sabemos. Pero muy bien, gracias por acompañarnos. Arnold, que la pregunta es, tú tienes dos hijos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué edad tienen? Ahora tienen 7 y 6. 6 y 7. Muy bien. Entonces, la pregunta clave aquí es, si tú me estás diciendo que por qué murió Jesús y cómo podemos ayudarles a entender si no es demasiado cruel hablar de la crucifixión, ¿tú hablas con tus propios hijos de 6 y 7 años de la crucifixión? Y si la respuesta es sí, ¿cómo reaccionan? Yo, yo hablo desde su nacimiento, les hablo de Jesús. ¿Sabes? Cuando les decimos a los niños, Jesús te ama, pues eso está muy bien. Pero la mayor prueba de su amor es la cruz. Entonces, el amor de Jesús se demuestra en la cruz. Ahora, ¿cómo reaccionan? Yo te he dicho que yo he visto a los niños, y eso incluye a mis hijos, fascinados por la cruz y que me han pedido que les cuente una y otra vez lo que pasó ahí. Ahora, mi hija considera que hablar de la cruz le entristece mucho. Y si hablamos de la cruz, siempre dice, háblame ahora de la resurrección. Quiero hablar de la resurrección. Jesús vive. Entonces pues ella de alguna manera lo sufre, ¿no? Pero a la vez también ella está muy consciente de lo que Jesús hizo por ella y lo que eso significa para ella. Y Eh, con mi hijo es diferente. Él dice, ah, cuéntamelo otra vez. Cuéntame, ¿y cómo fue es exactamente? ¿Y chico, es dónde chico. estuvo?
Entonces, cada niño es diferente, cada persona es diferente y eso es muy importante reconocerlo y también honrarlo y valorarlo y respetarlo. Cuando yo estoy consciente que por ejemplo, a mi hijo le gusta y vamos y hablamos más en detalles, pues obviamente lo voy a hacer en momentos cuando mi hija no está tan... Entonces, un niño de 6, hablando de tu hijo, y 7 años, pueden entender el significado de la cruz. Sí que lo pueden entender. Y por eso os traje las pieles, ¿no? Porque digo, el significado de la muerte y resurrección de Jesús son tan profundos que hasta los adultos nos cuesta entender, ¿no? Yo recuerdo la palabra propiciación. Para mí era un término tan abstracto, tan lejano, y aunque me lo habían explicado, tardé muchísimo en entenderlo. Hasta que un día alguien me contó la historia de un rey que tenía un copero. Y decía, ese copero acompañaba al rey a donde iba. Y cada vez que le iban a servir al rey un vaso, pues el copero estaba al lado primero para probar cómo estaba, si estaba envenenado o no. Ahora, y eso esa ilustración de verdad me ayudó a entender una parte de la cruz que no había entendido antes, ¿no? Entonces, que todos tenemos una copa en la mano, decía ese predicador. Decía, todos tenemos una copa en la mano. Y nosotros podemos decir, pues es el vino más fino que pueda existir. Hemos hecho buenas obras, nos hemos esforzado, ¿no? Hemos estudiado mucho, hemos tenido buenos trabajos o lo que sea. Hemos sido muy nobles con nuestros padres. Pero luego, pues las mentiras que decimos, las cosas que tomamos que no son nuestras, ¿no? Son como gotas de veneno que están ahí mezclados y vendrá el día en el que tendremos que tomar nuestra copa, sabiendo que está ese veneno de nuestro pecado, ¿no? Entonces él decía, pues como Jesús vino y intercambió copas, ¿no? Y Jesús se tomó la copa de la ira, la copa lleno de pecado y fue castigado y murió en la cruz y nos ofreció su copa perfecta, su copa de vida, ¿no? Y nosotros ahora podemos tomar de la copa de Cristo porque Él se tomó nuestra copa y recibió nuestro castigo en la cruz. Entonces digo, mira, de repente lo entiendo, ¿no? Es un concepto que antes estaba tan abstracto, pero de repente lo puedo entender. Entonces, lo que te escucho decir ahora es que estás sacando las 7 doctrinas de la cruz y explicando a un niño qué es lo que Cristo hizo por medio de estas 7 doctrinas de la cruz, ¿no? De la expiación. Y has hablado de la propiciación. Hay 6 más. ¿Tienes alguna ilustración más de cómo podrías explicar una doctrina de la cruz? ¿Cómo hablar de la cruz a un niño para que pueda entender? Pues otra cosa que estaba pensando, ¿no? La reconciliación. La reconciliación habla de que el pecado nos separa de Dios. El pecado crea una distancia entre Dios y nosotros, quita el acceso que tenemos a Dios, ¿no? Es como que si la puerta estuviera cerrada, como nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios, como nosotros no podemos estar con Él, tener acceso, ¿no? Y cuando Cristo murió y resucitó, Él buscó las llaves para poder abrir esas puertas y ahora Él abre las puertas del cielo. Entonces, una de las cosas que Él hizo en la cruz es abrirle el acceso, ¿no? A invitarnos a ser familia de Dios, a hacernos amigos de Dios, a hacer las paces entre Dios y nosotros. Y ahora pues pertenecemos a la familia de Dios por medio de Cristo. Entonces, las doctrinas de la cruz son muy sencillas y como hemos dicho en las últimas semanas, la vida diaria pues tiene muchísimos ejemplos que nos ayuda a entender, ¿no? Lo que significan esas doctrinas de una manera más sencillo de entender, ¿no? Lo que sí que es importante que nosotros los adultos lo estudiemos y luego contemos a los niños las historias, qué ocurrió, pero que también les expliquemos qué es lo que eso implica, qué es lo que eso significa, ¿no? ¿Cuál ha sido el pensamiento de Dios? ¿Cuál ha sido la necesidad de que Jesús muriera por nosotros en la cruz? Y cuando nosotros entendemos lo que eso produce, los beneficios de la cruz,
pues entonces nosotros vamos a vivir una vida pues, muchísimos más agradecidos, vamos a vivir una vida centrada en quiénes somos en Jesús, ¿no? Estando tan conscientes como acabamos de hablar de la reconciliación, que ahora somos amigos de Dios, que pertenecemos a su familia. Eso va a cambiar nuestra forma de orar, nuestra forma de relacionarnos con Él, nuestra forma de buscarlo. Entonces, si nosotros nos quedamos en que, bueno, Jesús murió y resucitó para perdonarnos, eso es una cosa. Pero si profundizamos en qué es lo que significa ese perdón, por ejemplo, ¿no? Ahí hablamos de la justificación, pues eso va a transformar mi vida. Entonces, mira, Arnold, has sacado un tema muy importante aquí, porque tú estás hablando de cómo hablar de las doctrinas de la cruz a los niños, pero ¿qué porcentaje de la iglesia, qué porcentaje de los padres, incluso algunos pastores o maestros de escuela dominical entienden qué son las doctrinas de la cruz? Entonces no entienden ni qué son, ¿no? La redención, la propiciación, la reconciliación, la justificación. Claro, a lo mejor habéis oído hablar de ello. Entonces eso sería un buen momento de anunciar que tenemos una escuela online en ontheredbox.com. Abajo vamos a poner un enlace en la descripción del vídeo cuando terminamos con esta enseñanza. Pero allí hay un curso que puedes tomar de forma gratuita y son 7 vídeos hablando de las 7 doctrinas de la cruz. Súper importante. Y también, Arnold, tú tienes una escuela. ¿Por qué no hablas de la escuela? Solo un momento, porque en la escuela también hablas de las doctrinas, ¿no? Sí, hablamos también de las doctrinas y cómo podemos hablar con los niños de ellas, ¿no? Pero la verdad que yo recomiendo que hagáis el curso online de On the Red Box, que leáis el libro sin ninguna vergüenza, porque habla muy detalladamente de todas las 7 doctrinas, da muchos versículos bíblicos y te da un buen entendimiento de qué es lo que significa cada doctrina, y de ahí ya puedes profundizar y estudiar. Otro tema también que creo que es muy bueno son los mensajes ilustrados que tenemos en On the Red Box, porque es justo lo que estamos haciendo, ¿no? Intentando explicar el significado de la cruz usando objetos, y eso para los niños pues es algo que entienden muchísimo mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Muy bien, yo creo que Arnold tenemos tiempo para un par de preguntas más, pero ¿no tienes otra ilustración, quizás una más, que podría explicar otra doctrina? Tienes la propiciación, la copa. Oye, ¿y la santificación? Pues la santificación, lo que estaba hablando aquí, ¿no? Ah, entonces sí, la lana sí entra Limpiamos en lo nuestras que es la vidas. doctrina. Muy bien. Pero sí, mira, tengo otra más. Seguro. Y eso es como para ilustrar lo que es la reconciliación, ¿no? Ok. Esto es mi pasaporte, y un día unos amigos y yo estábamos haciendo un viaje. Estábamos preparándonos, estábamos yendo al aeropuerto. Era un viaje súper espontáneo. Pues en poco tiempo habíamos decidido que íbamos a ir, y compramos unos vuelos muy baratos. Nos acercamos al aeropuerto y cuando estamos haciendo fila para facturar, yo estaba viendo que todo el mundo saca sus pasaportes. Y yo estaba pensando, mi pasaporte, yo solo traigo el carnet de identidad. Entonces, cuando veo a toda la gente me pongo muy nervioso, porque dije, no estoy preparado. ¿Sabes? Porque hay ciertas leyes. Si quieres entrar a un país, no puedes decir, bueno, yo he traído un papelito y mi mamá lo ha firmado y con eso déjame entrar, porque ya es suficiente, ¿no? Que todos los países tienen sus leyes. Claro, entonces yo estaba pensando, bueno, si me preguntan qué les voy a decir, les voy a decir que pues solo voy a estar unos días, pues, que pueden llamar a casa o no sé, a mis profesores de colegio decir que he sido buen chico, ¿no? Todo eso es ridículo cuando lo pensamos, porque las leyes son las leyes, ¿no? Y muchas veces he dicho a los niños, les he contado esa historia y dije, ¿y tú? ¿Tú conoces las leyes del cielo? ¿Tú sabes si tú vas a poder pasar la frontera del cielo? Porque hoy muchos niños viajan, muchos niños están en el aeropuerto, ¿no? Es como parte de la vida hoy.
Porque las leyes del cielo, pues son esas, no mentirás, no robarás. Entonces yo me puse tan nervioso pensando que a lo mejor no cumplía, ¿no? Y Jesús sabía que nosotros no cumplíamos las leyes de entrar en el cielo. Por eso Él vino. Él dejó ese país perfecto, el cielo, ese lugar tan maravilloso, ese lugar donde hay paz, donde pues no hay dolor, donde no hay tristeza. Ese lugar, su casa tan maravillosa, la dejó, viajó, vino hasta aquí, se hizo como nosotros. Y vivió una vida perfecta. Y les cuenta a los niños lo que Jesús hacía, ¿no? Ellos saben. Él se acercó a la gente desesperada, a la gente pues que está alejada de la sociedad, sin amigos. Eh, que- sí, ¿no? Que los que, ¿cómo se llama eso? Que cuando alguien es como un bicho raro, ¿no? Mm. Que no tiene que los demás no quieren estar con él. Entonces Jesús iba justo a esa gente, los desechados, los alejados, y a estos ministraba. Y luego murió en la cruz. Mm. Y cuando murió en la cruz, Él obtuvo la autoridad y el poder para abrir las puertas de su casa, para invitarnos a su casa, aunque los que no habíamos cumplido con las leyes, Él pagó por nosotros, resucitó de los muertos y abrió las fronteras para todos aquellos que confían en Él y que están dispuestos a dejar el pecado y volverse a Dios y servirle. Mira, Arno, cuando estás compartiendo este testimonio, ¿no? Y hablando de la reconciliación, es casi igual que cuando estás hablando y predicando en la calle y a los mayores, ¿verdad? Y luego ya te he hecho la pregunta, que si los niños son capaces de entender este mensaje, pero hay un secreto aquí que quizás la gente no entiende y que tiene que saberlo cuando trabajan con niños. Y es que no somos nosotros los que abrimos la mente y el corazón a los niños, ¿verdad? Es No, el mensaje, es el Espíritu de Dios. Entonces, lo que Dios nos ha dado, el mensaje, las doctrinas, la cruz, la ley, la eternidad, lo que Él nos ha dado para compartir, si lo compartimos, el secreto es, el Espíritu Santo se encarga de abrir el corazón, de abrir sus ojos, de hacerles entender, como hizo contigo si te convertiste de mayor, de despertar fe en su vida y creerán y invocarán el nombre del Señor para ser salvo. Así que tú hablas de la copa de la ira, reconciliación, redención, pero explicándolo con ejemplos, los niños no son tontos, no. son muy listos y es más, con el Espíritu Santo y el mensaje de la cruz, los niños van a entender, ¿verdad, Arnold? Eso es. Yo de eso estoy convencido. Lo que yo estoy viendo con los niños es que no tienes el tiempo que tienes en una predicación con adultos, ¿no? Una predicación tira 45 minutos y los adultos están escuchando, porque los niños pues tienen pocos minutos de atención y tienes que cambiar. Y los niños, pues a lo mejor tienes que pensar en más historias, ¿no? Y traer objetos, no fotos, sino traer objetos que lo pueden ver, que lo pueden sentir, que lo pueden examinar, ¿no? Y luego les explicas las profundidades del Evangelio de una manera que ellos lo pueden entender. Lo haces en cachos más pequeños, ¿no? Ajá. Y ellos lo van a captar. Y la salvación, como habíamos dicho, no es a partir de alguna edad. No. Entonces, todos los niños pueden entender el Evangelio y la maravilla es que el Espíritu Santo obra en ellos igual que obra en nosotros. Qué Las fuerte. herramientas que tenemos Sí. en la palabra son exactamente las mismas para los Ajá. niños. Entonces, cuéntame, mira, cuando predicamos el Evangelio y la ley, la cruz, viene convicción de pecado, ¿verdad? Viene una conciencia de un juicio, cielo e infierno. Ahora, tú has visto, por ejemplo, una manera moderna de compartir el Evangelio con los niños es, ¿cuántos quieren ir al cielo? Sí. Pues, entonces, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Sí.
bueno, repite conmigo esa oración. Y luego repetimos una oración y luego vamos a casa y decimos a nuestra familia que 20 niños han aceptado a Cristo y van al cielo. Cuando seguramente no ha sido así, ¿verdad? Ujú. Pero al explicar el Evangelio viene una convicción verdadera. Yo quiero saber si después de haber hablado con un niño de esta manera, que si tú has visto en el niño el deseo de no aceptar el mensaje, de rechazar el mensaje como niño, de no estar dispuesto a seguir a Cristo después de haber escuchado el mensaje completo. Sí, también lo he visto. Yo he escuchado a niños decir, yo no estoy dispuesto a dejar de mentir. Y eso me chocó mucho. Mm. Yo he escuchado a niños, y creo que en alguna de estas semanas, de las últimas semanas lo he mencionado, a una niña decir, bueno, pues si Jesús quería morir por mí, pues es su problema. Ahora, cuando dicen estas cosas, lo que suele pasar es que no tienen convicción de pecado. Ah, No ven que el pecado como algo sumamente pecaminoso. Es como esta lana en la casa de mi madre, ¿no? Que mi madre dijo, bueno, no pasa nada y ahora sigue estando ahí, pero ya no es limpia, ya no es la misma como la nueva, la que es perfecta y pura, ¿no? Ya no es la misma. Lo que ocurre es que dicen, bueno, no pasa nada. Pero los que ven el contraste, los que ven y dicen, no, yo estoy sucio, yo necesito que alguien me lave, pero yo no lo puedo hacer. Ellos escuchan la palabra de la cruz, ellos escuchan lo que Jesús hizo y las implicaciones de la cruz y lo van a abrazar. Y no les vas a tener que decir lo que deben decir a Dios para ser salvos. De eso mm. lo hablamos la semana que viene, Ya, ¿no? interesante. Pero la respuesta, si hay convicción de pecado, de justicia y juicio, y si hay revelación de la cruz, entonces la respuesta es la misma que vemos en un adulto que se salva y se entrega. Y cómo te puedes asegurar, Arnold, que un niño haya entendido bien el mensaje? Pues primero ves la reacción, ¿no? Si está como, si le da igual, pues a lo mejor no ha llegado todavía. Ajá. Entonces, lo más importante con los niños es que les hagas preguntas y les diga, y les hagas preguntas para ver si lo han entendido o no lo han entendido, ¿no? O sea, por ejemplo, con los niños yo pregunto, ¿no? Si, por ejemplo, digo, hablamos del pecado, digo, ¿y tú cómo te ves? ¿Has mentido? ¿No has mentido? Yo no contesto por ellos, sino dejo que ellos contesten. Y lo mismo con la cruz. Cuando ellos veo que están preocupados, ¿no? Y digo, y escuchan el mensaje y dicen, yo quiero que Jesús haga eso en mi vida. Yo les digo, ¿qué le quieres decir? Mm. Y entonces ellos, que ellos oren, ¿no? O sea, haciendo preguntas y dejando que ellos contesten, tú en sus respuestas Puedes verás ver. dónde están, Ajá. en qué están y qué es lo que realmente quieren, ¿no? Ajá. Y si tienes que reforzar o no. Ajá, muy bien, súper bien, Arnold. Bueno, estamos hablando con Arnold Pust, que se dedica la vida a enseñar a los niños y a los padres de cómo explicar el Evangelio a niños. Y tiene el Cross Academy también que te puedes inscribir o suscribir y aprender más sobre ello. Damos la bienvenida también a Jimmy desde Argentina. Ya tenemos de Argentina, Chile, Barcelona. Muy bien. Muy bien. Siempre se conecta alguien de Brasil. Espero que los brasileiros nos entiendan bien con su portugués, pero nos encantaría pues tener más cosas en portugués. Tenemos el libro mío del poder del evangelio en portugués, así si te interesa esto, pues lo metes ahí en los comentarios y te hago llegar información de cómo conseguir esto. Arnold, una pregunta más. Y es, los niños a veces luchan con, mira, estamos hablando de pecado, juicio, infierno, cielo, la crucifixión, lleno de ellos luchan con miedo o con culpa. ¿Y cómo podemos ayudar a los niños saber que Jesús les acepta? Wow, esa es una muy buena pregunta.
Yo creo que nosotros como adultos tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos de todos estos temas. Mm, Yo creo que no tenemos el derecho de crear miedos en ellos, hablando de estas cosas de una manera muy violenta, ¿no? Hablando de imágenes y cosas así, e infundir temor a ellos para que ellos así con el temor se conviertan a Dios. mm, Eso no es nuestro derecho, no es justo, no hay nada bueno en eso. Lo bueno es que el Espíritu Santo trae convicción de pecado y que el Espíritu Santo nos revela la cruz y el Espíritu Santo nos consuela y entonces él provee una solución. ah, Él más bien no provee la solución, sino nos muestra que está la solución, ¿no? mm, Y, y entonces Él exalta a Jesús, Él engrandece a Jesús. Entonces, yo creo que es muy importante que oremos mucho por los niños mm, y que andemos mano a mano, de mano con el Espíritu Santo cuando compartimos la fe, y sobre todo cuando vemos que los niños tienen miedo o están preocupados, pues hablarles de Cristo, hablarles de su bondad, hablarles de su misericordia, de su compasión, ¿no? Y tener compasión y empatía con los niños. Yo creo que eso para nosotros los adultos también es clave, muy ¿no? bien. Yo creo que Jesús, los niños corrían a Jesús, los niños querían Sí, estar con Jesús, los sí. niños amaban a Jesús y Él los amaba y Él los abrazaba y Él los cuidaba. De hecho, a Pedro lo dijo, le dice, ¿no? Cuida de las ovejas, cuida de los corderitos. Él estaba diciendo, cuida de los niños, ten cuidado con los niños. Y yo creo que eso es una actitud que nosotros debemos Mm, tener, muy de bien. tener mucho cuidado con los niños, viéndolos como, como personas muy especiales que los queremos animar, les queremos servir, los queremos levantar y no queremos que ellos pues, Sí, exacto. Y bueno, en estas semanas hemos estado hablando con Arnold Pust durante ya muchísimos años, como casi 15 años, ha estado con el Ministerio de On the Red Box, ha estado trabajando conmigo y el equipo aquí, ahora está en Alemania desarrollando su ministerio al mundo de habla hispana y súper bien. Hemos hablado de la eternidad, perdona, la ley, de cómo hablar de los mandamientos, la eternidad, la consecuencia de nuestro problema. Hoy has hablado sobre la cruz y cómo hablar de la cruz a los niños. Mira, tenemos como 2 o 3 minutos más. Arnold, ¿alguna cosa más en tu corazón que te gustaría comunicar a los que están viendo? pues yo creo que aquí estamos hablando ahora, ¿no? De cómo llevamos el evangelio a los niños para que ellos sean salvos, conozcan a Cristo. Y yo creo que una de las partes que debemos hacer es enfatizar ese tema mucho, como hemos dicho antes, ¿no? Para que estén conscientes de quiénes son en Cristo, qué es lo que Él ha hecho por ellos, cuál es su herencia en Cristo, ¿no? Pero luego que no nos quedemos solo ahí, sino que veamos también cómo equiparlos, cómo discipularlos. Que ellos, pues cuando reciban a Cristo, reciben el Espíritu Santo, pero luego necesitan recibir el bautismo del Espíritu Santo para que fluya de ellos lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, ¿no? Que ellos puedan orar por los enfermos, que ellos puedan compartir su fe, que ellos puedan servir a los demás, que ellos reciban palabra profética, que ellos intercedan, ¿no? Todas esas cosas son claves. Entonces, un paso importante es explicarles el Evangelio y luego encaminarlos en lo que es vivir la vida cristiana, igual como lo haríamos entre adultos, también lo debemos considerar para los niños. Muy bien, pues muchísimas gracias Arnold. Mira, siempre un deleite estar contigo esos 45 minutos cada fin de semana. Nos queda una semana más. Hemos hablado del problema, de la consecuencia, de la solución. Pues, y no terminamos con la solución. Y tú pensarías, pues esa es la buena noticia, ya hay una solución. Pero hay un paso más. ¿Qué paso es? Pues la próxima vamos a hablar de la respuesta. Ajá. Entonces, vemos lo que Jesús ha hecho, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Wow, entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ya hemos visto la buena noticia, todo lo que ha hecho Cristo, qué es lo que Él demanda de mí o qué es lo que demanda a un niño.
porque el niño puede ser salvo y puede tener su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, el Viernes Santo en Madrid y en todo el mundo, el Viernes Santo, el próximo viernes estaré de nuevo con Arnold y va a ser genial. Gracias, Arnold, por estar con nosotros en el día de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, amigos, por haber estado aquí. Vamos a preparar unas descargas de las notas de Arnold, el libro en portugués y algunas cosas aquí en la descripción del video de YouTube. Los que estáis visitando allí en la página de Facebook de Arnold, bienvenidos. Bueno, estamos súper contentos de que estáis trabajando con niños y lo que más queremos es que podáis ser eficaces y creativos a la hora de comunicar el Evangelio. Y por favor, si aún no entiendes tú lo que es el mensaje, lo que son las doctrinas, lo que es el Evangelio, la cruz, puedes hacer el curso online en underedbox.com y aprender sobre este tema más profundo. Es importante que lo entiendas tú primero y luego puedes enseñarlo a los demás. Bueno, que Dios os bendiga y hasta la próxima semana.